Evangelio de las bodas de Caná. Juan 2, 1, 11. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Invitados al banquete, Jesús y sus discípulos se hallaban entre los comensales cuando el vino se agotó. Aquella carencia podía herir el honor de los novios y empañar la fiesta. María se acercó a su hijo con la confianza de una intercesora que ve la necesidad antes de que el necesitado la confiese. Con sencillez le dijo: «No tienen vino». Jesús respondió: «¿Qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora». No era un reproche, sino una forma de señalar que el momento de manifestar su gloria se acercaba. María, imperturbable, se dirigió a los sirvientes: «Haced todo lo que os dijere». En las tinajas del atrio, 6 de piedra según la purificación de los judíos, había entre 2 y 3 cántaros de agua cada una. Jesús les mandó que las llenaran hasta el borde. Lo hicieron sin comprender el porqué, pero con obediencia. Entonces les dijo: «Sacad ahora y llevadlo al maestresala». El agua convertida en el mejor vino salió de las tinajas, y el maestresala, sin saber su origen, alabó a los novios por haber reservado lo mejor para el final. Con este primer signo Jesús manifestó su gloria y fortaleció la fe de sus discípulos. Aquí no se trata solo de un milagro de abundancia culinaria, sino de la transformación de lo cotidiano en banquete divino. El agua de la rutina se vuelve vino de alegría profunda. La obediencia, aun sin comprender, es el canal por donde fluye el milagro. Y María, modelo de fe práctica, nos enseña a presentar nuestras carencias ante Jesús, confiando en que Él podrá convertirlas en signo de su gracia. Evangelio de la multiplicación de los panes. Marcos 6:30-44. Los apóstoles regresaron de la misión y contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Él los invitó a retirarse aparte a un lugar desierto para descansar, pues iban y venían sin cesar. Tomaron una barca y se alejaron, pero la multitud los vio y se adelantó a pie desde las aldeas, llegando antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y sintió compasión, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Llegada la tarde, sus discípulos acudieron: «Despide a la multitud, para que vayan a las aldeas a comprar de comer». Jesús replicó: «Dadles vosotros de comer». Contestaron: «No tenemos más que 5 panes y 2 peces». Él les dijo: «Traédmelos acá». Hizo recostar a la gente en grupos sobre la hierba verde. Tomó los 5 panes y los 2 peces, levantó la vista al cielo, bendijo, partió los panes y dio a los discípulos para que los sirvieran. Y sirvieron a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron 12 canastas de los pedazos que sobraron. Este milagro no solo sacia cuerpos hambrientos, sino que revela el corazón de Jesús, la compasión que no se conforma con retirar el dolor, sino que busca alimentar la esperanza. Nos muestra que el poco, en sus manos, basta y sobra para manifestar el reino. El paisaje de colinas y hierba verde se convierte en mesa festiva, donde se recuerda que en Cristo la escasez es oportunidad para experimentar su abundancia. Evangelio de la conversión del centurión. Mateo 8:5-13. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, llegó a él un centurión pidiendo ayuda para su siervo enfermo. Reconocía su dignidad, pero se sentía indigno de que Jesús entrara en su casa. Le dijo: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solo di la palabra, y mi siervo sanará». Porque él, hombre de autoridad, sabía que bastaba su mandato para obediencia y cumplimiento. Jesús, admirado, proclamó que ni en Israel había hallado tanta fe. Al volver a casa, su siervo sanó en aquel mismo momento. Este pasaje revela que la fe no depende de pertenencia cultural ni de posición social, sino de reconocer en Jesús autoridad absoluta. El centurión, gracias a su humildad, experimenta el poder divino a distancia. Nos enseña que a veces basta creer sin ver, confiar sin ritos ni templos para que la sanación llegue, y que Jesús responde al que reconoce su señorío más allá de las barreras humanas. Evangelio de la pesca milagrosa. Lucas 5:1-11. Mientras la gente apretujaba para oír la palabra de Dios, Jesús vio 2 barcas en la orilla. Los pescadores lavaban sus redes. Entró en la de Pedro y le pidió que la apartara un poco. Desde allí enseñó a la multitud. Al acabar dijo a Pedro: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Pedro replicó: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos sacado. Mas en tu palabra echaré la red». Y capturaron tal cantidad de peces que la red se rompía. Hicieron señas a sus compañeros en la otra barca, que vinieron y llenaron ambas hasta hundirse.
Pedro cayó de rodillas y dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Jesús lo llamó: «No temas. Desde ahora serás pescador de hombres». Y dejando todo, le siguieron. Este encuentro junto al lago muestra que el milagro nace de la obediencia humilde. Las promesas de Dios se realizan cuando confiamos en su palabra. Aun contra la experiencia, la inmensa pesca simboliza la cosecha de almas que el discípulo recogerá. Y la respuesta de Pedro, dejarlo todo, es la entrega radical, que reclama el reino. Evangelio de la Samaritana. En el pozo. Juan 4, 1-42. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo de Jacob a la hora sexta. Llegó una mujer samaritana a sacar agua. Jesús le pidió: «Dame de beber». Ella respondió sorprendida: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?» Él le reveló que quien bebiera de su agua volvería a tener sed, pero quien bebiera del agua viva que él daba no tendría sed jamás, sino que sería en él una fuente de agua que brotara para vida eterna. Habló luego de su marido, descubriendo su vida pasada, y ella creyó que era profeta. Al anunciar la llegada del Mesías, Jesús se declaró: «Yo soy el que habla contigo». Impresionada, la mujer dejó su cántaro y corrió a la ciudad a contar a todos. Muchos samaritanos creyeron por sus palabras, y tras 2 días de escuchar a Jesús, confesaron: «Ya no creemos por tu dicho, porque hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo». En este diálogo, Jesús derriba muros de prejuicio y cultura para ofrecer su gracia a quien menos lo esperaba. El pozo se convierte en un foro de revelación teológica, la mujer en mensajera del Evangelio. Su sed no era solo de agua, sino de reconocimiento y de Dios mismo, y su testimonio inaugura la primicia de la misión a los gentiles. Evangelio de la hija de Jairo y la mujer con flujo de sangre. Marcos 21:43. Jesús volvió junto al mar y se reunió tanta gente que apenas podía acercarse. Entonces llegó Jairo, uno de los principales de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogó con angustia: «Mi hija está gravemente enferma. Ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva». Partió pues con él una gran multitud que apretujaba sin cesar. Mientras iban entre la gente, sucedió que una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había gastado todo cuanto tenía en médicos sin hallar cura, se abrió paso entre la multitud. Tocó el borde de su manto y al instante cesó su padecimiento. Jesús sintió cómo salía de él poder, se volvió hacia la multitud y preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». La mujer temblando se acercó y confesó. Jesús le dijo con ternura: «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda libre de tu enfermedad». Al llegar a la casa de Jairo, vieron un tumulto de gente llorando y lamentándose por la niña muerta. Jesús entró y dijo con voz suave que acalló el llanto: «¿Por qué hacéis tanto alboroto y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme». Se rieron de él, pero él, separando a todos, tomó de la mano a la niña y le dijo: «Talita cumi», «Niña, a ti te digo, levántate». Al instante la niña se levantó y comenzó a andar, pues tenía 12 años. Sus padres se quedaron asombrados, y Jesús les mandó no decir nada a nadie, sino darle de comer. Este evangelio entrelaza 2 historias de fe desesperada. Jairo, en el borde de la desesperación tambaleante, y la mujer, que en su condición impura halló en la fe la fuerza para tocar a Jesús. Ambas fechorías se responden. La mujer experimenta la sanación mientras busca sanar. Jairo vive la resurrección cuando su hija parece perdida para siempre. Jesús no solo cura cuerpos, sino que restaura dignidad y esperanza. Evangelio del Sermón del Monte. Mateo 5, 1-12. Al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se acercaron, y abriendo la boca les enseñó diciendo: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen,
Persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Con estas bienaventuranzas, Jesús describe a los que portan los valores del reino, no el poder, sino la humildad, no el triunfo, sino la compasión, no la venganza, sino la paz. La verdadera felicidad brota donde florece la dependencia de Dios, la sensibilidad al dolor ajeno y la valentía de vivir contra la corriente del orgullo y la violencia. Cada bienaventuranza es un contrarrelato al espejo del mundo, un camino para quien busca hondura y justicia en medio del caos. Evangelio de la limpieza de 10 leprosos. Lucas. Mientras Jesús se dirigía a Jerusalén, atravesaba aldeas cuando 10 hombres leprosos se presentaron a distancia. Alzando la voz, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y al ir quedaron limpios. Uno solo, al ver que estaba sano, volvió glorificando a Dios en alta voz. Se postró rostro a tierra a sus pies y le dio gracias. Y era samaritano. Jesús preguntó a los 9 que siguieron camino, ¿no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los 9? No hubo quien volviera para dar gloria a Dios sino este extranjero. Y añadió, levántate, vete. Tu fe te ha salvado. En esta narración reconocemos cómo la gratitud genuina se convierte en adoración. Los 10 reciben el mismo don, la sanidad física. Pero solo uno regresa, reconociendo al dador del favor. La fe que salva no es solo la que reclama sanidad, sino la que agradece en libertad, la que no da por sentado el milagro, la que se inclina en humildad. Evangelio de la parábola de los talentos. Mateo 25, 14-30. El reino de los cielos es semejante a un hombre que, al irse de viaje, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, según la capacidad de cada uno. A uno 5 talentos, a otro 2, a otro 1 y se fue. El que había recibido 5 fue, negoció y ganó otros 5. Así el que recibió 2 ganó otros 2, pero el que recibió 1, cavó en la tierra y escondió el talento de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor y reclamó cuentas. Vinieron los que habían ganado. Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes otros 5. Recibió el elogio. Bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu señor. Luego llegó el de 2 talentos. 2 talentos me entregaste. Mira, he ganado 2 más. Recibió la misma alabanza. Finalmente vino el que había recibido 1. Conozco que eres hombre duro. Tuve miedo y escondí tu talento. Su señor lo reprendió, servo malo y negligente. Debías al menos depositar mi dinero en el banco. Quitadle el talento y dadlo al que tiene 10. Porque al que tiene se le dará más, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Echen fuera al siervo inútil en las tinieblas. Con esta parábola, Jesús revela que el don de Dios y el reino no se guardan en el miedo, sino que se multiplican con la entrega generosa. Cada uno es responsable de cultivar el don recibido. El temor y la pereza conducen a la pérdida. El juicio no mide éxitos externos, sino la fidelidad al llamado de fructificar el don de Dios. Evangelio de la curación del sordomudo. Marcos 7, 31-37. Jesús, después de recorrer la región de Tiro y Sidón, pasó por Decápolis hacia el mar de Galilea. Le presentaron un sordomudo y le rogaron que pusiera mano sobre él. Tomándolo aparte de la multitud, puso los dedos en sus oídos, con lodo tocó su lengua. Levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo, Efetá, ábrete. Al instante sus oídos fueron abiertos y se desató la ligadura de su lengua. Y hablaba correctamente. Jesús les mandó que no se lo contaran a nadie, pero cuanto más les prohibía, más lo divulgaban. Este evangelio subraya la compasión divina que trasciende las fronteras de la ley y las fronteras culturales. Jesús no solo cura un mal físico, sino que abre a la comunicación plena y a la participación en la comunidad. El suspiro y la mirada al cielo muestran la hondura de su humanidad. Él asume nuestro dolor y, con autoridad divina, libera al cautivo para redescubrir el poder de escuchar y hablar.